La pregunta es, y es algo que ha rondado buena parte de la discusión de los analistas en los últimos tiempos, Tamara, es la posibilidad de que exista una fuente de financiamiento internacional que opere como una especie de rescate financiero a Venezuela. Mucha gente le apostó, y que cuando digo mucha gente, incluso el propio Ejecutivo, a que China sería esa fuente de financiamiento que permitiera surfear por lo menos hasta que subieran los precios del petróleo, por lo menos ese parecía ser el esquema, pero bueno, eso no ha sucedido hasta ahora. La pregunta es, ¿podrá en el futuro ser China esa fuente del rescate o Venezuela tiene que pensar en los organismos multilaterales que podemos llamar clásicos, cuya función es prestar o ser prestamista de último recurso como una manera de solucionar el déficit de divisas que tiene Venezuela? Bueno, ese es el grave problema, no de fondo, es el problema crítico que puede ayudar a tomar oxígeno para, como muy acertadamente dijo Leonardo, esto no es un problema de un ajuste, porque no estamos pasando por ningún ciclo, sino que venimos de más de 3 lustros de construcción de este proceso que no es de acomodo, ni siquiera como amablemente señala Asdrúbal, es un proceso en el cual lo que hay es la formación de una cultura tanto del poblador, productor como consumidor, como sobreviviente, como superviviente. Es el ingenio que tenemos que tener cada uno de nosotros para adaptarnos mientras se logra producir el muy necesario cambio para iniciar una senda de reconstrucción para la cual se necesita tanto petróleo como no petróleo. Y se necesitan los dólares. Porque así como las políticas están erradas, llegamos a un punto de sequía tal en las divisas, por razones que no voy a entretenerme a explicar, pero lo cierto es que no hay en principio, esto es muy difícil pronosticarlo, mucha gente se equivoca, pero el consenso general es que estamos hablando de precios en estos niveles por un buen rato. Quiere decir que el problema que tenemos hoy, que tuvimos el año pasado y que tuvimos el antepasado y que tuvimos antes de darnos cuenta de que no había dinero, que es un déficit continuo de divisas que el gobierno resolvió por la vía de racionar e ir limitando el acceso al sector productivo. El sector productivo es el elemento más subvalorado y despreciado a lo largo de estos años, y eso es uno de los factores más importantes en el proceso de reconstrucción. Cuando no se valora el sector productivo ni el emprendimiento, se entran en situaciones como esta. Volviendo a tu tema de el financiamiento, este año el gobierno está en ese dilema y mi percepción es que no ha cesado en sus propósitos. Él está trabajando en varios frentes, está trabajando en el frente de la renegociación con algún ente encargado de reperfilar los pagos de deuda de PDVSA al menos, pero es tan grande la magnitud de esa brecha, en mi caso, por ejemplo, la estimación nuestra es mayor incluso de la que señala Leonardo, es de 30 millardos, hablando en números redondos. Pero de todas maneras estamos hablando de algo gigantesco y se necesita, el gobierno ha puesto todo en China. Y me parece, todas sus esperanzas, y me parece que está adelantando tanto los propósitos de refinanciamiento como la reedición habitual de los 5 millardos de fondo conjunto que desea, que probablemente pueda que ocurra, pero lo que está ocurriendo en realidad es que en Venezuela no está ni siquiera exportando la cantidad de barriles a China suficiente para pagar el servicio de la deuda que ya tiene con China. Entonces, además de eso, me parece que ya dificultando la posibilidad de que
sea China la que llene ese espacio grande de financiamiento, al menos tendrían que venir 10 o 15 millardos por ese lado para decir que no hay que ser más cruento en el proceso de atrición que se está produciendo sobre la economía interna, que es este muy fuerte racionamiento de las importaciones, al punto donde incluso las empresas a las que le liberen los precios o le ajusten los precios, que son las razones por las cuales está oprimida la producción, me parece que todos nosotros debemos estar siguiendo muy de cerca los distintos frentes en los que está trabajando el gobierno, y ese otro frente, aparte de las negociaciones con China, que sabemos de varios intentos fallidos hasta ahora que llevamos solo un tercio del año transcurrido, está el tema de lograr no solo ese reperfilamiento, sino de evitar que en el tránsito la debilidad de la caja que genera PDVSA, Igor ahí puede puntualizar más, no llegue a tener, es tan estrecho el nivel de iliquidez en nuestras reservas que cualquier desacierto organizativo en las finanzas puede ponernos en una situación no siquiera planeada de moratoria en el pago de intereses, no una moratoria calificada, pero un atraso, un desorden, un ruido. Y a mí me parece que el frente que está trabajando el gobierno es el de profundizar esa contracción. Me parece que el hecho de haber renovado el acuerdo con Cuba, reavivado ese acuerdo y la asesoría con Cuba para la reedición de un periodo especial a la cubana en Venezuela, donde se promueve y se insufla y se organiza a la población para realmente estar en condiciones de sobrellevar una situación de muchísima escasez y penuria. Me parece que se va a estar trabajando este frente socioeconómico, y me parece que no está planteado con el actual gobierno la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento como es el Fondo Monetario. Y de hacerlo, eso requiere, es importante que tengamos en cuenta que acceder al Fondo Monetario es una cosa perfectamente posible, muy estigmatizada. Ya el Fondo Monetario además asiste a muchísimos países con un grado de flexibilidad y noción de las condiciones sociales para hacer una cosa imprescindible en el financiamiento y en cualquier plan, que es considerar que haya una red de protección social, o lo que llaman normalmente un safety net, que es precisamente tener financiamiento para hacer la fase de ajuste menos dolorosa, porque mientras más sólida y creíble sea el plan, y sólido y creíble solo puede serlo con un gobierno con la convicción de hacerlo, entonces en ese momento será mucho más fácil ese acceso de financiamiento, y vendrán también los capitales privados que precisamente están totalmente inhibidos. La pregunta es para Leonardo, uno, si de verdad es inevitable entrar en un proceso hiperinflacionario, esa es una primera pregunta, y la segunda pregunta es, digamos, dado los manuales que casi que pudiéramos decir existen sobre el tratamiento de situaciones de alta inflación o de hiperinflación, ¿qué debería estar haciendo el gobierno actualmente en relación con el tema de la aceleración de los precios? Bueno, gracias. Realmente el problema de la inflación para el gobierno no existe, porque no hay una política antiinflacionaria. De hecho, en la narrativa, en el discurso oficial, no hay ninguna intención, no vislumbro yo ninguna intención en el discurso oficial de tratar de mitigar este problema. Y este es un grave problema que tiene el país, ya lo dijo Asdrúbal Oliveros, gran parte de esta masiva o este masivo traslado de población hacia o por debajo del umbral de pobreza se debe fundamentalmente a la aceleración inflacionaria. ¿Cómo detener esto? No es tarea fácil, pero hay que tener un plan, hay que tener un programa. Es evidente que hay que hacer un buen diagnóstico
Sobre esto yo he hablado antes en otros foros un poco más académicos. Yo no quisiera pecar un poco de académico y de estar hablando aquí de esta enfermedad, pero me gusta compararla con la hepatitis, es decir, uso esa metáfora porque al final del día hay distintos grados de hepatitis y Venezuela debe identificar cuál es el grado de la enfermedad que tiene en materia de inflación. Una cosa es inflación normal, la que sufren los países desarrollados. Otra cosa es inflación crónica, otra cosa es aceleración inflacionaria y otra cosa es hiperinflación. Si usted hace un buen diagnóstico, si usted es un buen médico y hace un buen diagnóstico, sabe cuál puede ser la terapia para eso. Y hay terapia para eso, ¿no? Entonces, Venezuela debería, por ejemplo, comenzar con un programa antiinflacionario para disminuir la demanda en aquellos sectores donde el problema es la demanda. Venezuela debería de alguna manera lidiar con el tema de las expectativas. Mucha gente marca precios por encima, incluso trata de adelantarse a la inflación porque tiene la expectativa de que la inflación va a seguir su ritmo acelerante. Y el mejor indicador para eso es, para la gente que fija precios, el mejor indicador es lo que está pasando con el mercado paralelo. Entonces el mercado paralelo de alguna manera se convirtió en un indicador que conduce a las expectativas inflacionarias. Eso hay que arreglarlo, evidentemente. Esa brecha entre el mercado paralelo y el mercado oficial es un desafío que tiene por delante cualquier administración que tiene un problema de cara como el que tiene esta administración, ¿verdad? Hoy día, la inflación también tiene un carácter inercial, para eso también hay terapia. La inflación tiene unos componentes de costo, para eso también hay terapia. De manera que entonces hay que abordar este problema de una forma integral, profesionalmente, buscar a la gente que realmente puede comprender, hacer un buen diagnóstico y tener un plan. El problema que tenemos hoy día es que no hay un plan. Como tampoco hay un plan con respecto al tema del déficit de divisas. Es decir, hay un déficit de divisas y ¿qué es lo que hace el gobierno? Automáticamente reduce la asignación de divisas. No le da divisas al sector privado. Es decir, el gobierno juega a la parálisis porque no ha pensado otra forma, no piensa en otra solución. La solución obviamente es que hay que buscar financiamiento, hay que buscar dinero, necesitamos alivio además. No es posible que un país como Venezuela esté utilizando el 70% de sus ingresos de divisas para pagar deuda externa. 70% de los ingresos de divisa este año de Venezuela se regresan al resto del mundo como pago de deuda externa. Yo recuerdo que en los años 80, cuando Alan García fue presidente en Perú en su primer mandato, que por cierto lo llamaban caballo loco porque a él se le ocurrió en un momento decirle a la banca internacional que Perú no podía seguir pagando la deuda. Recuerden ustedes la crisis de la deuda de los años 80. Y la propuesta que hizo Caballo Loco en ese momento era de que Perú solo iba a pagar el 20% de sus exportaciones a los acreedores externos. Los acreedores externos en los años 80 eran bancos, ¿ok? Los acreedores externos de Venezuela hoy día no son bancos, son particulares, son fondos, son tenedores, están muy atomizados, ¿ok? Pero en todo caso es increíble, ¿verdad?, que un país con una crisis en las dimensiones que tiene Venezuela esté dedicando el 70% de sus ingresos de divisa a pagar deuda. Entonces, esto cualquier gobierno normal lo hubiera inmediatamente paralizado para decir, no, hay que llegar a un arreglo entonces con los tenedores. Y para eso hay mecanismos también. Entonces, perdonen que me haya ido un poco a la pregunta de Tamara, pero creo que hay que aclarar este tema que es también fundamental, que es el tema de que Venezuela necesita urgentemente, sí, para tener oxígeno, para en medio del oxígeno poder hacer lo demás, que es lo importante. Ese oxígeno se logra renegociando con los tenedores de deuda un nuevo perfil de pagos. Es decir, no podemos este año seguir dedicando, como lo hemos hecho en los últimos 2 o 3 años, esta enorme porción de nuestros mermados ingresos de divisas para pagar deuda. Tenemos que ir a una negociación y esto puede hacerse en términos muy amigables. Y si se hace con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano, el Banco Mundial en la mesa, es decir, ellos también sentados en la mesa, la comunidad internacional sentada en la mesa en ayuda de Venezuela,
Venezuela puede lograr un buen acuerdo, un acuerdo amistoso. No hay que llegar a donde presumo yo que es a donde vamos a terminar llegando si no hacemos el cambio rápido, que es el default desordenado. El default desordenado es una situación en donde el país llega a un momento que dice, no tengo ya $1 más para pagar, lo siento. Y entonces salgo con un discurso encendido a decir que los fondos buitres o cualquiera de estas historias ya bien conocidas. Eso sería terrible, ¿verdad? Entonces hay varias formas de hacer un default. Hay una fórmula preventiva, amistosa, que es factible hacerla con la ayuda de la comunidad financiera internacional. Venezuela tiene que hacerlo. El paciente necesita oxígeno mientras comienza los cirujanos a operar y a tratar de revivirlo, ¿verdad? Y ese oxígeno, creo yo, una de las maneras de lograrlo es efectivamente lidiando con este problema. Gracias, Leonardo. Uno de los temas que más puede preocupar en cuanto a la generación de ingresos de Venezuela es, por supuesto, por un lado, el tema del precio del petróleo. Uno supone que por ahí debe haber unas cuantas velas encendidas a ver si el precio del petróleo eventualmente se dispara. Pero el otro lado de esa ecuación de los ingresos es la producción de petróleo. Y la verdad es que PDVSA ha dado una serie de indicios de que hay serios problemas en la producción. Le quisiera preguntar a Igor, ¿qué está pasando con PDVSA, ¿no? ¿Qué está pasando en particular? Yo recuerdo en febrero, cuando el presidente Maduro enseñó una gráfica donde dijo que en enero PDVSA solo había enviado $77 millones y con un grupo de gente con que yo estaba, bueno, todos tuvieron un preinfarto en ese momento, porque ese era el aporte fiscal que estaba dando PDVSA en ese mes, ¿no? Prácticamente eso es cero. Entonces la pregunta es, bueno, si no hay expectativas de que los precios aumenten, bueno, algo que sería muy difícil de manejar es también una caída de la producción de petróleo, que no podemos dejar de mencionar un reporte que hizo el Financial Times esta semana, alertando que la crisis eléctrica pegaría también bastante fuerte a la producción petrolera. Totalmente, creo que hay una serie de problemas que están afectando no solo, y esto obviamente uno piensa PDVSA, pero por la relación que tiene con el gobierno, pero es a la industria petrolera en general. Yo creo que una de las grandes preguntas tiene que ver con qué hace PDVSA con los dólares que termina generando por esas ventas de petróleo, y definitivamente creo que hay muchísima incertidumbre sobre hacia dónde destinarlo. No solo, mencionas el caso del Financial Times por el tema eléctrico, pero asimismo también hay un problema con proveedores de servicios en muchas de las áreas que actualmente son de las más productivas en Venezuela. Campos que tradicionalmente eran muy productivos, como el caso del Furriel, han tenido una caída muy fuerte en los últimos 5 años. Estamos hablando de 150.000 barriles de petróleo que se han dejado por día, que se han dejado de producir en el caso del Furriel. Y te dice que en este caso el hecho de que tú pagues deuda para el caso de deuda externa implica que son menos dólares para este tipo de empresas. ¿Qué es lo que están jugando? Un tema de gestión de riesgo para tratar de ver hasta dónde pueden llegar con este tema sin que la producción se termine de parar en muchos de estos casos, y definitivamente se está haciendo un enfoque de muy corto plazo para tratar de ver cómo en este caso mantenemos en algún modo la operación que está en este momento. Sin embargo, lo que estamos viendo es que más allá de la intención o no de congelar la producción, ya de facto Venezuela ha reducido su producción desde el año 2005 en al menos unos 350.000 barriles desde el año 2005. Entonces, realmente pareciera que no es un problema no es que ha sido deliberado, sino que efectivamente PDVSA no ha podido, en este caso, hacerse cargo de lo que son los grandes retos de inversión que existen en Venezuela en este momento. Si además de esto le añadimos todos los problemas que tienen que ver con lo que es el mercado interno, es decir, que gran parte de esa producción, más allá de los acuerdos energéticos que se hayan firmado, gran parte de la producción todavía se está yendo hacia consumo interno, tenemos que está altamente subsidiado, tenemos entonces otro problema. Por ponerles un ejemplo muy puntual, el caso de generación eléctrica, si tú no tienes hidroelectricidad para mantener la operación o incluso el consumo residencial, tienes que hacerlo a partir de diésel o de otras fuentes como el gas natural. Si no tienes infraestructura para llevar el gas hacia estas instalaciones, tienes que hacerlo necesariamente con diésel que en este caso no mandas a China y por lo tanto no puedes generar las divisas. Ya mencionaba Tamara el problema de que en este momento los chinos han tenido que, quién sabe con qué condiciones,
en este entorno de precios bajos hemos tenido que reducir nuestros envíos y muy probablemente nos habla de un problema de liquidez muy fuerte del lado de PDVSA. Incluso haciendo, digamos, si uno hiciera el ejercicio, aún PDVSA recortando sus inversiones comparado con el año pasado, un 30%, todavía el margen operativo no te termina dando en el caso de los dólares. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que tienes? No solo tienes que pagarle a tus proveedores de servicios, sino que incluso en este momento tenemos que importar diluente o crudo desde fuera, porque sencillamente el crudo que podías usar para la mezcla con el caso de la faja del Orinoco no lo tienes disponible y por lo tanto tienes que usar otros dólares para hacer algo que antes no tenías que estar haciendo porque tenías la producción local. Entonces pareciera que todos los problemas internos revierten sobre la misma PDVSA y evidentemente en un contexto donde la expectativa en este momento es que si bien los precios puedan recuperar, la expectativa es que para la cesta de referencia no vayan a llegar a $50 hacia final del año y esto para el caso de la cesta venezolana implica que el promedio probablemente no pase de $35. Recordemos todo lo que pasó el año pasado cuando el precio promedio estuvo apenas en $44 por barril. Entonces uno puede darse una idea de cuál es la magnitud de cosas que están pasando desde el punto de vista de liquidez y en este momento lo que se está haciendo es, bueno, como no tenemos liquidez, estamos comprometiendo en cierto modo parte de nuestra solvencia. En este caso, ¿por qué vienen estas noticias que tienen que ver con, bueno, que si se le vendió o no una participación a Rosneft en proyectos que ya están avanzados? Bueno, porque probablemente tengo, en este caso, para poder mantener la producción, tengo que financiarme con algunos de los socios, pero eso de nuevo representa un problema para PDVSA, porque en este caso son barriles con los cuales no dispone PDVSA y por lo tanto no tiene margen de maniobra para poder destinarlo hacia otros usos. Entonces pareciera que en este caso la misma necesidad está haciendo que por un lado tengas menos recursos para la inversión y por otro lado comprometas más recursos hacia el largo plazo. Entonces yo creo que obviamente hay otros problemas más allá del problema de inversión. Esto no se resuelve solamente con temas de tener más dólares disponibles, pero sí pienso que en este caso de nuevo pasa de nuevo, como bien comentaba el profesor Vera, es un problema de planificación. El hecho de que tú en este momento estés mandando diésel para este tipo de cosas implica que tú no planificaste cómo abastecer el sector energético y eso eventualmente te terminó pegando. Sin contar que a pesar de que tú hiciste algunas reformas en el tema cambiario, es muy probable que este tema vaya a estar, que la parte cambiaria esté corriendo detrás de la inflación. ¿Por qué? Porque probablemente toda la estructura de salarios o todo lo que se está haciendo en moneda local vaya a estarse moviendo de manera mucho más acelerada y no tienes en este caso dólares para compensar por esos costos que se están incrementando. Entonces obviamente a PDVSA esto le va a pegar mucho porque de nuevo es la que tiene que correr con la mayor parte de las inversiones porque el diseño legal fue así y de nuevo si tú quieres atraer inversión privada, ¿qué condiciones puedes ofrecer en el corto plazo y qué condiciones en el largo plazo puedes establecer para que las inversiones que se hayan hecho no terminen siendo expropiadas como en el caso de 2007? Digamos un poco esa idea. Gracias, Igor. Uno de los temas que podemos observar en el último mes es, luego del anuncio de la creación de dos tipos de cambio, el famoso DIPRO y el famoso DICOM, vemos ese DICOM, bueno, o el CIMADI, ¿no? Porque oficialmente el DICOM todavía no está operando, cómo se ha movido de forma importante, ¿no? La pregunta, Asdrúbal, es ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando actualmente en el mercado cambiario? ¿Cuál es la intención del gobierno con este movimiento? Y en todo caso, ¿qué crees tú que es lo que debería estar haciendo el gobierno con el mercado cambiario en un ambiente donde hay un déficit de divisas tremendo como el que hemos estado comentando? Sí, antes de eso quería referirme muy brevemente al tema de los 100 y 70 millones que dice el presidente Maduro que está entregando PDVSA, ¿no? En principio uno piensa, y tiene toda la razón para pensarlo, que es que Maduro está peladísimo, ¿no? Que la verdad que a lo mejor confundió una cosa que te entregan por día y lo asumió como mes, pero lo más duro es que efectivamente cuando te empiezas tú a indagar sobre esto y la información que te llega es que fuentes del Banco Central te dicen no, efectivamente eso fue lo que nos entregó PDVSA en el mes. Y tú dices, ¿y qué está pasando? Y quiero conectar esto con el tema obsesivo, porque para mí es obsesivo del gobierno de pagar la deuda externa. Es decir, PDVSA disminuyó a esos niveles la entrega de divisas al Banco Central porque está reteniendo parte de lo que exporta
para un fondo para los pagos a futuro, especialmente octubre y noviembre, de pago de deuda externa. Entonces, efectivamente es un tema allí donde yo estoy diciendo, no te puedo dar más, con esto ve cómo te financias tú. Fíjense ustedes que la deuda no es solamente a nivel de importaciones, es que incluso ustedes vieron la nota del Wall Street Journal sobre a los proveedores que hacen los billetes, no tampoco le estás pagando. Entonces, es un problema que va incluso más allá del tema estricto de importaciones de bienes y servicios. Y es principalmente una PDVSA que sigue reteniendo divisas con ese objetivo de cancelar deuda externa a como dé lugar y en detrimento del país. Y me disculpan tal vez la expresión un poco soez, de matarnos prácticamente de hambre para pagar la deuda externa. Porque en términos sencillos ese pareciera ser el objetivo que está teniendo el gobierno. Ahora sí un poco a lo que me comenta Leonardo, y ahí tenemos que caer siempre, lamentablemente, al punto del chisme, ¿no? Y de las cosas que pasan a lo interno. Hay dos fuerzas en el gabinete en este momento con respecto al tema del DICOM. Creo que es la primera vez que hablo públicamente de este punto. Está por un lado el ministro Pérez Abad, que de alguna forma pareciera que entendió el problema e intentó, y de hecho de una entrevista bastante extensa en un diario de circulación nacional, donde él explicaba lo que iba a ser el DICOM, que generó muchas expectativas. Pero hay otra tendencia, principalmente liderizada por el presidente del BCB, Nelson Merente, que tiene el control de CIMADI, o que tuvo el control de CIMADI, y dijo, epa, tú no me vas a quitar a mí el control de yo entregar estas divisas. Y por eso, al día de hoy, el DICOM no arranca, porque lo que usted ve todos los días es la estructura con CIMADI. Ahora, ¿por qué la tasa está subiendo? Porque la señal que está mandando el Banco Central es, o Merentes mejor dicho, es bueno, mira, tú lo que necesitas es un tipo de cambio más alto, yo te lo permito depreciar, pero yo sigo controlando a quién le entrego los 5 o 6 millones que doy diariamente, yo los sigo controlando. Porque para el que no lo sabe, y me disculpan el inciso, que de cómo funciona el CIMADI, ahora DICOM, sin arrancar, es, bueno, usted tiene a alguien, principalmente empresas petroleras, va a ofertar una cantidad de dólares, dice que va a vender dólares, esa empresa fija un precio, dice, bueno, yo los voy a vender 350. El tesorero del banco en cuestión tiene a un gentío, probablemente todo este salón y más, que quieren comprar los dólares. Y dice, ok, aquí hay alguien que va a vender a 350, ¿quién oferta por aquí? Entonces hay alguien que dice, sí, 350. Tiene que llamar al Banco Central para que ustedes vean lo terrible operativamente de esto. El Banco Central autoriza y dice, ok, vende a 350. Cuando el Banco Central da el ok, cruza las dos, el vendedor y el comprador. El banco privado o público no puede vender divisas si no las tiene, al menos que PDVSA las ponga o las ponga algún ente privado. Si no las tiene, no las puede ofertar. Pero el Banco Central antes, bueno, impedía que la tasa fluctuara. Por eso usted veía un DICOM que tenía miedo a suicidarse en 200. Él se paró ahí y no siguió. Después se lanzó ahorita en Benji, ¿verdad? Y ya va subiendo. Bueno, porque el Banco Central tomó la decisión de permitir operaciones por encima y ha venido depreciando la tasa, pero con una señal muy clara que intenta mandar Merentes de no necesitas abrir ningún mercado, ni oferta ni demanda. Si tú quieres un dólar más alto, yo te lo puedo ir depreciando todos los días, pero yo sigo teniendo el control de a quién le entrego la divisa. Y esa es la pelea que usted tiene hoy en el gobierno. ¿Quién va a ganar? Si el ministro Pérez Abad, que es vicepresidente, o la tesis. Bueno, yo creo que al final uno ha visto lo que han sido los intentos fallidos en materia cambiaria. ¿Qué es al final lo que ahí tenía que terminar operando? Y es la segunda parte de la pregunta de Leo. Bueno, mire, tú debiste haber, y ahí hay varias formas. Tú tienes una forma, y me disculpan la palabra, malandra de intervenir el mercado. ¿Y cuál es la forma malandra de intervenir el mercado? Que además lo hiciste en el pasado. Bueno, tú no quieres validar el 1000 y pico en el que está el dólar paralelo. Bueno, tú como Estado, como gobierno, PDVSA y todos los entes que manejan dólares, empieza a vender dólares en el mercado paralelo. Que puedes tumbarlo, señores, porque no hay los niveles de liquidez, y aquí puede haber un banquero y me lo puede decir, que soporten cantidades incluso pequeñas de dólares, de millones de dólares para ese mercado. Entonces tú vendes unas cantidades de dólares y tumbas ese precio. Tienes otra forma malandra un poquito más sofisticada. Te vas a Cúcuta y empiezas a agarrar bolívares.
también lo puedes hacer. Entonces, efectivamente, ahí también el Banco Central puede intervenir para bajar el precio. Pero supongamos que tú no quieres ser malandro y te parece que eso es terrible, vender dólares en el paralelo. Bueno, empiezas y agarras, diseñas el sistema, le quitas todas las trabas administrativas que tiene, que casi que te piden un perfil 20 para comprar dólares, y entonces tú lo abres. Y si tú tienes 5, 6, 7, 8 millones para vender por día, tú metes esa plata, empieza un proceso donde empiezan a pujar, obviamente el tipo de cambio va a subir, ¿verdad? Porque va a haber un tipo que va a decir, yo los voy a comprar a 1.100, a 1.200, pero en la medida que yo empiece a inyectarle dólares a ese mercado y con acciones probablemente acompañadas de política monetaria, de cómo hago procesos de restricción, en temas también de política fiscal, ese dólar, yo les puedo asegurar, puede ir descendiendo. Entonces es un tema de voluntad. A mí siempre, cada vez que hablo de este tema, me sale alguien y me dicen, es que no tienen dólares para vender. No, señores, ese no es el problema. Y me disculpan, el tema acá es si yo tengo una cantidad que puedo vender diariamente de divisas y yo decido cuánto voy a vender, bueno, al final esa cantidad me va a permitir a mí tener unos objetivos con respecto al tipo de cambio. Por supuesto, si tengo pocos dólares, tengo que estar dispuesto a permitir deslizar un poco más el tipo de cambio. Si tengo muchos dólares, que no es el caso, probablemente puedo hacer que el tipo de cambio baje más. Pero el problema no es que no tienen dólares para vender, porque al final PDVSA sigue vendiendo petróleo todos los días, le ingresa una cantidad de divisas, y en la medida que tú tuvieras un líder y alguien que más o menos entienda de estas cosas, oferta y demanda, excedente de liquidez, cosas sencillas, ¿verdad? Pudiera atacar una estrategia donde efectivamente empieces a tumbar expectativas en el mercado paralelo y tumbar ese precio que no tiene asidero, como lo es el del dólar paralelo por una página web, pero aunque no tiene asidero es muy poderoso porque es la única referencia que se tiene. Entonces el problema también es de diseño de estrategia, pero ya estoy viendo, por eso les dije en la primera parte, que al final también hay un juego de poder, de quién controla, que no me quites mi territorio, cosa a los cuales ya el chavismo nos tiene acostumbrados y que en mi opinión ha sido parte de la historia de los fracasos de los ejercicios cambiarios en Venezuela en los últimos años.